Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de 4 mitos fiscales para emprendedores. Sabemos que cuando comenzamos un negocio, pues obviamente estamos en pañales en temas fiscales, bueno, y en muchos otros temas, ¿no? Pero en temas fiscales, pues vamos apenas entendiendo, viendo cómo se maneja este mundo de los impuestos. Entonces, hay 4 mitos que me ha tocado ver o escuchar con emprendedores, con personas que van comenzando en esto, y es importante que pues sepamos que no son correctos y vamos a platicar de las verdades de estos mitos, ¿verdad? El primero de ellos es, pues me voy a dar de alta hasta que me vaya bien. Como apenas estoy calando si me va a ir bien o no me va a ir bien, pues todavía no me voy a dar de alta hasta que ya vea que todo va correctamente. Pues esto sabemos que no es lo correcto, ¿no? Sabemos que por obligación, digo, básicamente no es porque queramos, ¿no? Sino es porque es una obligación que tenemos, que al momento de emprender un negocio, pues debemos de pagar los impuestos correspondientes. Y eso se lleva a cabo, pues obviamente primero dándonos de alta ante la autoridad fiscal, ¿no? Diciéndole a la autoridad fiscal, aquí estoy, voy a hacer estas actividades y si obtengo una ganancia, pues voy a pagar impuestos. Entonces es importante que sepamos que desde un inicio se tiene que estar dado de alta, ya sea en cualquiera de los diferentes regímenes, pero tenemos que tener ese dado de alta. ¿Por qué? Porque si no lo tengo, pues primero puedo caer en discrepancia fiscal. Segundo, al empezar, digamos, de manera informal, luego ya se vuelve un poquito más complejo cuando me quiero meter a la formalidad, porque precisamente al inicio es como voy a ir aprendiendo. Entonces, si yo aprendo mal, pues me voy a ir mal con ciertos vicios. Entonces, y también una de las cuestiones más importantes es que al inicio, pues solamente como estamos midiendo el negocio, pues realmente si en caso de que tengamos que pagar impuestos, yo no le estoy poniendo ese tema fiscal a mi negocio. Entonces, hay veces que dicen, no, pues es que es para ahorita que voy creciendo. Pues sí, no, porque a lo mejor es como un poquito estarme haciendo tonto yo solo, porque si mi negocio no da ni para pagar los impuestos, pues probablemente no es un negocio, ¿verdad? Entonces ni para qué estemos perdiendo el tiempo. Entonces es importante pues que desde un inicio sepamos cuáles son nuestras obligaciones que vamos a tener para, en dado caso, pues cumplir con estas obligaciones, ¿no? Y básicamente es por un tema de evitar problemas futuros, ¿no? Porque al iniciar un negocio, y también sucede mucho cuando son 2 personas que van a iniciar, que son socios, no, mira, pues tú date de alta, o bueno, en caso que se den de alta, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera se dan de alta. Entonces ya cuando tienen problemas, luego se hace un desorden porque esa persona ya no me contesta y él se quedó con el dinero. Entonces se surgen varios problemas, ¿no? Entonces lo ideal es que obviamente estemos desde un inicio con las cosas claras, dicen cuentas claras, amistades largas. Entonces eso es importante que se tenga. Segundo mito, que se piensa que pues primero me doy de alta como persona física. Bueno, ya suponiendo que sí, ya acepté que me voy a dar de alta. Primero me doy de alta como persona física y luego ya cambio a moral. Es una cuestión importante que sepamos que no es como una escalera, por así llamarlo. Es decir, no voy pasando como de nivel fiscal, por así llamarlo. Lo que sucede es que los diferentes regímenes que existen, sean personas físicas, personas morales, de actividad empresarial, de reciclo, morales, régimen general o régimen reciclo, no es como una escalera que empiezo por reciclo y luego me cambio a actividad empresarial y luego me cambio a persona moral. No funciona así. O sea, hay negocios que se van a dar de alta desde un inicio como régimen general, o hay personas que se van a dar alta como reciclo y nunca se van a mover de ahí. No depende, o no es una escalera que dependa de cuántos ingresos o cuánta complejidad tenga mi negocio, ¿no? O sea, no se mide nada más por eso. Obviamente es una parte importante que se debe de medir, pero no es la parte primordial. Entonces, incluso cuando hacemos esto, muchas veces tenemos o vamos a tener problemas después dependiendo del negocio. Por ejemplo, en el caso, me recuerdo ahorita el caso de una persona que él quería hacer una startup, una empresa que iba a desarrollar un software que era para un tema médico. Entonces, no, pero yo mejor empiezo como reciclo. Entonces yo le decía, a ver, es que, céntrate en tu negocio. Tu negocio se va a dedicar a hacer software. Ese software, obviamente, pues tú lo que quieres es, o sea, como me platicas que es tu negocio, es para vender la empresa o en su caso vender el software, ¿no? Entonces sí, desde un inicio, si vamos a tener en esa empresa derechos de autor, patentes, marcas, pues lo ideal es que ya estén en la empresa donde va a estar o la que se va a vender, porque al final si llega alguien a quererme comprar y no tengo ni siquiera yo, o sea, soy persona física o no tengo un negocio como tal, una empresa como tal, pues que me va a comprar, ¿no? De hecho,
El otro día escuchaba por ahí algunas de las entrevistas de los Shark Tanks, que cuál era la parte más difícil, y sí decían que mucho el tema era de que a veces no estaban ni constituidos. Dice, a veces operan como personas físicas o a veces ni dados de alta están. Entonces, pues, ¿cómo te voy a invertir si ni siquiera tienes algo en qué invertirte, ¿no? Entonces, por eso es importante que sí sepamos que no es una escalerita. O sea, que no voy a ir subiendo, sino que desde un inicio debo hacer un análisis. Bueno, obviamente el emprendedor no, ¿verdad? Pero que contrate una persona que le haga un análisis real de su entorno fiscal y legal, y veamos desde un inicio cuál va a ser el régimen que mejor me convenga. ¿Vale? Otra cuestión que sucede con los emprendedores también es que, bueno, ya optaron por darse de alta, por la asesoría que recibieron, les dicen que sean de alta como persona moral, y luego ya pues obviamente el emprendedor o la mayoría de las empresas chiquitas que van comenzando, pues obviamente el emprendedor va a comer de ahí, ¿no? Muchas veces es un autoempleo el que tenemos cuando ponemos un negocio. No es que yo tenga el dinero que me sobre, hay veces que sí, que tienen el dinero, lo ponen como un negocio alterno, y a lo mejor yo tengo un ingreso principal de mi trabajo, de otro negocio, pero muchas veces se crea un negocio precisamente o porque me corrieron o porque necesito mantener a mi familia o lo que sea. Entonces, cuando nos damos de alta como persona moral, hay veces que seguimos teniendo este error, incluso este no es mito del emprendedor, sino que es mito del contador, donde no, es que usted es socio, no se puede pagar de la empresa. No, claro que se puede pagar de la empresa. Pues obviamente las empresas se hicieron pues para pagarle también a los socios, ¿no? Se tienen que cumplir con todas sus obligaciones. Existen ciertas condiciones que se deben de cumplir, pero sepamos que se puede pagar a los socios, porque me ha tocado escuchar infinidad de veces que llegan conmigo personas que me dicen, es que ¿sabe qué? Lo que pasa es que tengo una persona moral, mi contador me dice que no me puedo pagar de ahí, entonces pues ¿de dónde agarro mi sueldo? Yo necesito pagar mi renta, mi agua, mis colegiaturas, ¿de dónde le hago? Entonces luego ahí anda el contador ofreciéndoles que unos esquemas hay de simulación, que vamos a decir que usted le están pagando a otra empresa por asimilados, o de los efectivos que le llegan, usted agárrelos para, pues no, obviamente esos son problemas que le creas al empresario sin necesidad. ¿Por qué? Pues porque una empresa claramente que puede pagarle pues a quien sea. O sea, si una empresa necesita un director general, una empresa necesita un vendedor, una empresa necesita un director comercial, pues obviamente que va a pagar por ese sueldo, por esa persona. Si es el socio, bueno, pues el socio es el que va a recibir esa remuneración, ¿no? Entonces sí se puede. O sea, ese es un mito que sí me ha tocado ver mucho, y que ese mito, digo, al final lo que hace es que pues el empresario no puede dejar de comer, ¿no? O sea, no va a decir, ok, no, pues entonces no cobro. Bueno, ¿y luego con qué voy a comer? Entonces se llegan a tener otros problemas al tener ese error, ¿no? Y un cuarto mito que existe es el de que tengo que dejar la cuenta en ceros. Muchas veces me ha tocado ver a bastantes empresarios que no, es que ya es día último y todavía tengo mucho dinero en la cuenta, déjame lo gasto para no pagar impuestos. Pues no funciona tanto así. O sea, digamos, sí tiene cierta verdad, vamos a decirlo así, pero no es una cuestión, digamos, que funciona igual para todos. ¿Por qué hacen esto? ¿O de dónde viene esto? Porque a veces que ni siquiera saben, ¿no? Pues que mejor contador que si no quería pagar impuestos tenía que gastarme todo lo que hay en la cuenta y dejarla en ceros. Esto yo siempre les he comentado aquí, que para mí, en lo personal, yo siempre digo que primero va el tema financiero del negocio y luego el tema fiscal. Es decir, primero tengo que armar mi negocio, que sea negocio, ver el tema financiero, mis ventas, mis costos, mis gastos, mis utilidades. Tengo que primero armarlo y luego ya me importará el tema fiscal. Entonces, ¿qué sucede con esto de dejar en ceros la cuenta para no pagar impuestos? Bueno, hay ciertos regímenes como persona física con actividad empresarial o la persona moral reciclo que se manejan, dice o se conoce en el término técnico como por flujo. ¿Qué significa eso? Que tanto el ISR como el IVA se van a determinar dependiendo cuánto flujo entró y cuánto flujo salió. Es decir, cuánto dinero realmente entró a la cuenta y cuánto dinero realmente salió de la cuenta. Digamos que así lleva la cuenta la ley del ISR y la ley del IVA, ¿no? A ver, pues si entraron 100,000 pesos y salieron 80,000, pues significa que ganaste 20,000 pesos y págame impuestos sobre 20,000 pesos, ¿no? Básicamente es como la lógica que se sigue, ¿no? Si ingresaron 100, salieron 80, pues quedó una ganancia de 20
esa ganancia, págame mi impuesto correspondiente. Entonces, pues hay veces, obviamente dependerá mucho del negocio, de que pues a lo mejor yo sí vendí los 100,000, me gasté los 80,000 y los 20 ya son mi ganancia, ¿no? Pero el contador me dice, no, pues que gastes ese dinero. Entonces ahí ando buscando en qué gastarme el dinero cuando pues yo no debería de gastarme un dinero porque ese dinero ya es mío, es mi ganancia, o sea, ese dinero no requiero yo gastarlo. Entonces luego se andan gastando ese dinero en cosas que realmente no requiere. O sea, si yo mi ganancia esos 20,000 pesos, pues esos 20,000 pesos yo los dejo en la cuenta bancaria porque es mi ganancia. Pago el impuesto correspondiente porque tengo que pagar impuestos en México. O sea, no es una cuestión ajena a mí, pues voy a tener que pagar un impuesto si yo gano 20,000. O sea, si yo fuera asalariado y ganara esos 20,000 pesos, mi patrón me los retiene. O sea, ni siquiera me pregunta si quiero o no quiero pagar impuestos, ¿verdad? Acá cuando somos empresarios, pues no que nos pregunten, pero digamos que como la obligación recae directamente en mí, pues luego ahí ando haciendo circo, maroma y teatro para no pagarlos, ¿verdad? Pero una persona que gane 20,000 pesos como asalariado va a pagar el mismo ISR que el que ganó 20,000 pesos como empresario en este ejemplo. Aunque el empresario haya vendido 100,000 y se gastó 80,000, a lo mejor se verían números muy grandes, pero al final la ganancia son los mismos 20,000 pesos. Entonces, pues si yo voy a pagar mi impuesto por 20,000 pesos, pues lo pago y ya me quedo con mi ganancia. O sea, con el restante me lo quedo y ese dinero ya lo puedo ahorrar, lo puedo invertir en CETES, lo puedo gastar, hacer lo que yo me quiera y me plazca con ese dinero, ¿no? Porque ya pagué el impuesto correspondiente. Entonces, pues eso, pero aquí, ¿a qué o cómo vamos a llegar a conocer cuánto es mi ganancia? Pues como les digo, primero el tema financiero. La cuestión está en que muchas empresas no conocen sus números financieros, no saben si ganan, si pierden, si tienen, si no tienen. Entonces, cuando van a ciegas, pues es muy difícil perdernos y echarle la culpa a los impuestos, porque también me toca ver muy seguido, donde no, es que pago muchos impuestos, contador. Ok, ¿cuánto fue su ganancia el año pasado? No, pues no sé. Bueno, ¿y cómo dice que paga mucho si no sabe cuánto ganó? A lo mejor me dice que paga, no sé, 100,000 pesos, pero si ganó, no sé, 300 millones de pesos, pues no pagó nada, ¿verdad? Pero si me dice que pagó de impuestos 100,000 y ganó 200,000, pues pagó mucho, pagó el 50%. Entonces, aquí la cuestión está en el tema financiero, en ver realmente gano, realmente pierdo para yo estar en ese contexto de decir, pues estoy pagando lo justo, ¿no? Eso en el tema del ISR. En el tema del IVA, el IVA también, independientemente del régimen en el que yo esté, el IVA se maneja por flujo. Otra vez, el IVA que yo cobro a mis clientes menos el IVA que yo le pago a mis proveedores y lo que me resta es el IVA por pagar. Pero, y otra vez también aquí, es que gastes el dinero para ya no pagar el IVA. No, el IVA lo voy a pagar. O sea, lo voy a pagar mañana, pasado o en 5 meses, pero lo voy a pagar, eso es un hecho. Entonces, hay veces que otra vez choca el tema financiero con el tema fiscal, porque el proveedor me dice, no, pues si te doy crédito por un mes o por 2 meses. Entonces, pues qué padre, ¿no? Para las empresas, entre más crédito tenga, pues obviamente puedo manejarme financieramente de mejor manera, ¿no? Pero, no, pues es que voy a pagar IVA, entonces pues mejor ya le pago al proveedor. O sea, me dio crédito a 60 días y yo se lo pago en 4 días. Aunque no me dé descuento, yo se lo pago en 4 días porque voy a pagar IVA. Pues no tiene ninguna lógica. O sea, en el tema financiero no tiene ninguna lógica porque el IVA independientemente lo voy a pagar. Entonces el IVA no se destruye, solo se transforma. O sea, el IVA únicamente va a pasar de manos, pero el IVA no es un impuesto que yo pueda eliminar. O sea, el ISR sí hay muchas maneras de poder reducirlo y bajarlo, pero el IVA no, porque el IVA que yo cobro es el IVA que le voy a tener que pagar al fisco o a otro proveedor, pero al final de cuentas lo voy a tener que pagar. Entonces también no caigamos en estar nada más comprando por comprar, o otra vez vean el tema financiero de que si realmente me vale la pena pagarle ahorita, porque luego no, es que por no pagar el IVA ya le pagué a mi proveedor 100,000 pesos, pero los pagué el día último y de aquí a que me vuelvan a pagar otra factura a un cliente, pues a lo mejor yo tengo que pagar el día 2 la renta y luego el día 5 un crédito y luego el día 15 la nómina. Y si yo ya no tengo dinero, ya no tengo una factura por cobrar en ese tiempo, pues ¿qué voy a hacer, verdad? Cuando pagué una cosa a un proveedor que no tenía por qué haberle pagado ahorita porque me había dado crédito, ¿verdad? O sea, entonces es lo que hay que medirle, pues, o sea, siempre mídanle primero el tema financiero. ¿Por qué? Porque si no hubiera pagado esos 100,000 pesos, esos 100,000 pesos me los hubiera quedado yo, pues pagaba el IVA correspondiente de esos 100,000 pesos, pero ya tenía la liquidez para pagar la renta, la nómina, todo lo que seguía, ¿no? Porque el negocio sigue funcionando. Entonces, pues obviamente siempre sí hay que estarle ahí como que midiendo el agua a los camotes entre lo financiero y lo fiscal, pero no se tomen decisiones únicamente con base en lo fiscal. Siempre revisen el tema financiero porque otra vez
dejan el dinero, o sea, dejan las empresas sin dinero al final del mes y luego ya andan batallando los primeros del mes para ver cómo vuelvo a fondear porque ya tengo que pagar pues los gastos inherentes del propio negocio, ¿no? Entonces este es el cuarto de los mitos. Bien, pues si ustedes conocen algún otro, por ahí mándenmelo por redes sociales. Vamos a seguir haciendo este tipo de capitulitos, de cuestiones, de errores, de mitos, para efecto de poderles ayudar a los nuevos empresarios o nuevos emprendedores para que pues obviamente tengamos una mejor salud financiera, obviamente una mejor salud fiscal y pues este 2025 sea un poquito más llevadero, ¿no? Bien, pues de mi parte es todo. Les agradecemos mucho su tiempo, que nos sigan escuchando, que pasen todos muy buenas tardes.